Hola, mi nombre es David Morales Mejía, con matrícula 22014614 de la licenciatura en Derecho, abordando el reto 5, la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Asesor Efraín Hernández González, con fecha el 23 de agosto del 2023. A continuación plantearé un caso donde posteriormente responderé algunos cuestionamientos. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de materiales de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. De acuerdo al caso planteado, daré respuestas a los cuestionamientos solicitados. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? De acuerdo al contrato que celebraron las partes, este es un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes, por lo que podemos encontrar en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales, mencionando que este contrato de compraventa también se ajusta al artículo 3, así como al artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mismos que se refiere a la regulación de compraventa internacional. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, ya que es de carácter internacional y ambas partes residen en estados y países diferentes, por lo que, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, el contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en países distintos. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso hay diferentes tipos de contratos internacionales, celebrados por medios electrónicos como los celebrados entre profesionales, entre profesionistas, los de adhesión jurídica, los celebrados y ejecutados en línea, entre algunos otros. Pero el tipo de contrato celebrado por medios electrónicos identificados son contratos electrónicos nacionales e internacionales en su modalidad vía correo electrónico, por lo que cabe mencionar que para esta modalidad encontramos algunas definiciones así como regulaciones en el artículo 2 y en los de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Se encuentran las obligaciones de quien vende, considerando el artículo 30 y hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, por lo que alguna de estas obligaciones de quien vende son entregar el o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipula el contrato, así como la fecha, lugar y plazo determinadas en el mismo. Las obligaciones de quien compra y las encontramos en el artículo 53 y hasta el 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estas obligaciones son pagar el precio en la fecha y lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga. Las partes no señalaron legislación alguna entonces. ¿Cuál debe aplicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como son el Convenio sobre la Ley aplicable
a las obligaciones contractuales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable con los Contratos Internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los Contratos Internacionales del 94, en la Ley Modelo de la Comisión Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico del 96. No obstante, en este caso específico puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Esto si nos apegáramos a su artículo primero mismo, que menciona en qué casos aplica, como por ejemplo en este. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Considerando que el caso no menciona si el hospital concretó o no el pago de la mercancía, y en caso de que no lo haya efectuado aún, el hospital puede prescindir del contrato. Esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que contienen las razones por las cuales se puede resolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. En caso de que el pago sí se haya realizado, el hospital puede realizar una indemnización, esto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos del 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Considero que si ambas partes lo acordasen, sí es posible y sí procede la cancelación del contrato. Esto de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Cabe mencionar que si ambas partes no acordaran la cancelación, el hospital podría realizar los siguientes actos para dejar sin efecto el contrato mismo que fueron planteados en la respuesta de la pregunta anterior. Como conclusión, Considero que existen tres cláusulas importantes en este caso. La primera cláusula sería la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que el mismo no coincida con los artículos que debe recibir el comprador, que en este caso es el hospital. La segunda sería el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se sabe a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía del hospital Caminemos Juntos ya había realizado el mencionado pago. Y por último sería la resolución de controversias, es decir, que en caso del incumplimiento de alguna de las partes, ambas puedan negociar cómo solucionar el problema antes de pasar a instancias legales.